Hola, comenzamos el test número 13, donde la primera pregunta nos dice: si un conductor está en tratamiento y consume determinados medicamentos como analgésicos o antihistamínicos, es aconsejable que, lo primero, que se informe de los efectos secundarios. Eso puede hacerlo consultando al médico, al farmacéutico o inclusive leyendo detenidamente el prospecto, donde vendrán las indicaciones en un apartado donde dice si es aconsejable o desaconsejable, o está terminantemente prohibido conducir bajo la medicación oportuna. ¿Es conveniente colocar el soporte de un GPS cerca de un airbag? No. Imaginemos que interrumpe su apertura. Nunca. ¿Cuándo debe aumentarse la distancia de seguridad? La distancia de seguridad va en función de la velocidad que llevemos, ¿vale? Indudablemente, a mayor velocidad necesito más distancia para procesar mi capacidad de reacción, y el vehículo necesita más distancia para procesar su distancia de frenado. Entonces, así como aumentamos velocidad, aumentamos distancia de seguridad. El alcohol desaparece de la sangre muy lentamente. Del 100% de alcohol que introducimos en nuestro organismo, aproximadamente se va expulsando entre un 8 y un 10% como mucho a través de la orina, el sudor o el aliento. También a través de la transpiración, por supuesto. Por si decía el sudor, ¿vale? ¿Qué ocurre? En función de cuánto tiempo nosotros hayamos estado bebiendo, qué cantidad de alcohol hayamos introducido, el tiempo para eliminar ese 90% que queda en nuestro organismo, que se va a metabolizar, depende fundamentalmente de la cantidad de alcohol, y luego a posteriori va a depender de la actividad o el letargo en el que nos introduzcamos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo, después de cenar bien, beber vino a la cena, tomar alguna copa después de la cena, me voy a dormir, habrán pasado mis 6-7 horas de sueño, y cuando me levante todavía tendré una tasa de alcoholemia bastante elevada. A diferencia de si he tomado un par de vasos de vino, 3 vasos de vino en la comida, pero acto seguido me voy a hacer una caminata de 2 horas de duración, ese esfuerzo físico va en favor de la eliminación de la cantidad de alcohol que tenga en mi organismo. Pero ojo, siempre favorece. Nunca conseguimos eliminarlo todo por haber caminado 2 horas. ¿A qué está obligado si el resultado de la inspección ITV es favorable? Simplemente a colocar el distintivo que me van a dar de la etiqueta en la parte superior derecha del parabrisas, y por supuesto la tarjeta ITV, que hoy día viene en un informe que me dan cuando supero la inspección. Ya no te van a sellar la tarjeta como se hacía antiguamente, sino que el informe con todos los datos de esa ITV y resultado, así como la fecha donde te toca volver a pasar la próxima ITV, es lo que tienes que acompañar siempre de la documentación. Conservar el vehículo en buen estado requiere revisiones frecuentes en alguno de los sistemas del vehículo, siempre, ¿vale? Aparte de que cada fabricante en su libro de mantenimiento del vehículo te va a dar unas pautas que debes seguir para reemplazar, sustituir pues tanto componentes como elementos del vehículo. Después nosotros tenemos que tener
un cuidado frecuente del estado de los neumáticos, del estado de los líquidos, del estado de las escobillas de los limpiaparabrisas, del estado de las ópticas, ¿vale? Eso es el mantenimiento diario o semanal si solamente conducimos los fines de semana. ¿Qué efecto produce la fatiga? A ver, afecta nuestras capacidades, ¿vale? Disminuye tanto la sensibilidad auditiva, como disminuye el campo visual, como disminuye nuestro poder de concentración. Entonces, dentro de estas opciones, solamente nos coincide correctamente la B. Un semáforo con una o dos luces rojas intermitentes prohíbe temporalmente el paso de los vehículos por varios lugares, que son un paso a nivel, un puente móvil o la salida de vehículos de extinción de incendios. Una cosa importante, estas luces rojas, una vez que se apagan, el semáforo permanece apagado. Aquí es inexistente la luz de color verde. En esta intersección con circulación giratoria, que no es glorieta, fijaros en el detalle, ¿vale? Es una intersección con circulación giratoria a través de la señalización, ¿de acuerdo? ¿Vale? Simplemente yo aquí tengo una señal de peligro y una señal de obligación que me dice que esto que tengo en el centro, si pretendo ir de frente o a la izquierda a realizar un cambio de sentido, debo dejarlo a mi izquierda. Bien, pero por lo demás es una intersección donde tengo que cumplir con las normas generales de prioridad de paso, es decir, tienen preferencia los vehículos que vengan por mi derecha. Cuando circula por un tramo de la calzada en el que se han formado balsas de agua, ¿qué medida de seguridad debe adoptar? A ver, importante, reducir la velocidad. Esto ya lo he explicado en algunas preguntas donde se habla de la conducción con lluvia y vuelvo a insistir. Si vamos a una velocidad elevada y cogemos un charco de una cantidad considerable de agua, las ruedas se quedan flotando sobre el agua y son incapaces de alcanzar el asfalto. Sin embargo, si vamos lentamente, el propio peso del coche nos ayuda a que la rueda profundice en ese charco de agua y llegue a tomar contacto con el asfalto, por muy grande que sea la altura del agua, de la balsa de agua. En caso de niebla densa, ¿qué precauciones se deben tomar? Fijaros que importante el adjetivo calificativo que acompaña al sustantivo niebla, es densa. Entonces, tenemos que moderar la velocidad siempre, ¿vale? Y atentos a la cuestión que al ser densa, si vemos que realmente la visibilidad es nula e inclusive utilizando las luces que estamos obligados a llevar, que son corto alcance acompañadas de niebla tanto delantera si las tiene nuestro coche y niebla posterior que sí las va a tener porque es obligatorio tenerlas, si aún así con la iluminación por delante viéramos que la visibilidad es nula, detendríamos nuestro coche en un lugar lo más apartado posible, debido a que una visibilidad nula es elevar la posibilidad de un accidente a un nivel demasiado peligroso. Si su vehículo no tiene luz antiniebla delantera, ¿qué alumbrado debe encender en caso de niebla? Fijaros que aquí ya no hay adjetivo calificativo, ¿vale? Simplemente dice niebla, ¿vale? Pues si no tengo antiniebla delantera, que ya dije en la pregunta anterior, que era una iluminación optativa, ¿vale? Tu vehículo puede ser que la tenga o no, o que se la instales. El que sí tengo obligación de utilizar en estos casos es el alumbrado de cruce, ¿vale? El de posición, siempre que encienda alumbrado de cruce, va a encenderse. Es decir, para yo alcanzar la luz de cruce, primero he pasado por las luces de posición. Bien. Y luego, ¿puedo utilizar las luces de carretera en estas condiciones? Sí. Probablemente es casi muy probable
que no me permitan ver mejor, ¿vale? Pero la posibilidad legal de utilizarlas sí que está ahí. Y recordar que es solamente mientras circule a más de 40 km por hora, puesto que por debajo de esa velocidad está prohibido utilizar luz de carretera. Cuando un conductor abusa del acelerador y circula a velocidad superior a la permitida, vale. A ver, aquí hay varias cuestiones, ¿vale? Lo primero, estamos elevando nuestra posibilidad de tener un accidente, ¿vale? A mayor velocidad y sobre todo superando la permitida, ya que está gestionada a través de una velocidad de diseño en función de la situación de la vía. Aquí estamos elevando, repito, exponencialmente la posibilidad de tener un accidente. Aparte de eso, estamos rompiendo las reglas de la conducción eficiente y de la conducción segura. ¿Qué tipo de molestia suele provocar el latigazo cervical? Pues todo lo relacionado sobre todo con la cabeza y con el cuello, afectando al hipotálamo, que puede producir vértigos, mareos y algunas otras. Fumar mientras se conduce no es recomendable. No está prohibido de momento, pero no es recomendable, ya que resta nuestra capacidad de atención a la conducción. Desde el anochecer hasta el amanecer, ¿qué luces son obligatorias? Las de corto alcance. Recordad que para llegar a las de corto alcance siempre tengo que encender las de posición, pero las de posición por sí mismas nunca sirven para circular. Entonces, utilizaré las de corto, y si yo estoy en una vía interurbana, que aquí en la pregunta no me dice nada y en la respuesta tampoco, ¿vale? Entonces tengo que abrir la posibilidad de que me esté planteando que estoy circulando por una vía interurbana. Entonces, en el caso de estar en una vía fuera de poblado, podré utilizar las de largo alcance si las demás circunstancias me lo permiten. El vehículo toma la calzada de la derecha para hacer un cambio de sentido. ¿Es correcto que lo haga por la calzada principal? Se refiere a esto. Esto es una glorieta dividida, o raqueta más bien, donde hay una parte de una zona a la derecha especialmente diseñada para hacer cambios de dirección y cambios de sentido. Entonces, si no hay ninguna señal que me diga lo contrario, yo, una vez que salga de aquí, que tendré un stop, podré dirigirme a mi carril para circular, o la otra opción es irme al otro lado, al otro extremo, y hacer esta maniobra para luego incorporarme a mi carril. Repito que cualquiera de las dos son válidas siempre y cuando no haya una señal que me diga específicamente cómo realizarlo. Cuando un conductor no supera la tasa máxima permitida, ¿el agente de tráfico puede realizarle una segunda prueba? Siempre. Siempre hay derecho a pedir una segunda prueba de contraste pasados al menos 10 minutos. En esta vía urbana circula por el carril de la izquierda porque en la próxima intersección quiere girar a izquierda. Es correcto, vale. Es importante ampliar la foto y fijarnos que el carril en que estamos circulando nos pone una flecha de frente a la izquierda. Por lo tanto, es el carril que más me conviene para hacer el cambio de dirección a la izquierda. Con lo cual, sí que es correcto. Una de las infracciones de los conductores que implican más riesgo para los peatones es, tener en cuenta que estamos hablando de que donde más tránsito de peatones hay es en las zonas urbanas, y ahí, ¿quién regula la mayor parte de los pasos para peatones? Los semáforos. Entonces, saltarse un semáforo en amarillo, en rojo, es extremadamente peligroso porque nos podemos encontrar con un peatón que se ha adelantado a su semáforo. Para atender a un accidentado de tráfico, se debe, lo principal, cuidar lo que es
el cuello y la columna vertebral, ¿vale? Desde la cabeza hasta la zona lumbar. Para descartar cualquier lesión medular es importante intentar evitar que haga movilizaciones de esas partes, exceptuando que realmente sea por una causa muy justificada. ¿Está permitido que la carga de un turismo sobresalga por los laterales? Nunca. Ni por delante ni por los laterales. Estamos hablando de un turismo, ¿de acuerdo? Nunca. En esta vía urbana tiene 3 carriles en cada sentido. ¿Por cuál debo circular? Vale. 2 datos importantes. Es una vía urbana, tiene varios carriles, pero ampliamos la imagen y vemos que los carriles están claramente delimitados. Es otro dato muy importante. ¿Por qué? Porque entonces aquí utilizaremos el carril que más nos convenga según el destino que vayamos a llevar. Un turismo puede circular sin uno de los espejos retrovisores exteriores si coloca uno interior panorámico, sí, siempre y cuando el espejo sustituido sea el de la derecha, puesto que el izquierdo siempre es obligatorio. Teniendo en cuenta además que hay veces que es obligatorio que el conductor o el vehículo tenga el espejo derecho como parte de sus condiciones para circular. La sobrevaloración de la capacidad de conducción y la asunción de riesgos son características personales que hacen más propensos a sufrir un accidente normalmente a las personas más jóvenes. Vale. Indudablemente, cuando vas cumpliendo años y vas realizando kilómetros en la carretera, vas aprendiendo a ser mucho más precavido, a utilizar la conducción preventiva como norma fundamental de tu estilo de conducción y evitar cualquier tipo de riesgo. En una carretera, ¿qué vehículos deben guardar una separación mínima de 50 metros? Atentos a esto. Todos los vehículos de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada o conjuntos y los conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud. Tenedlo en cuenta porque si llevamos un furgón de los autorizados con el permiso B y le acoplamos un remolque de cierta longitud, probablemente superemos perfectamente los 10 metros de longitud. Entonces, en ese caso, debemos guardar una separación mínima de 50 metros. Las luces de los semáforos con la silueta de un ciclo. Atentos porque en este caso, esta silueta afecta a ciclos y ciclomotores. Es el único tipo de señalización donde el dibujo del ciclo también implica a los ciclomotores. El único. Por lo demás siempre están separados, cada uno tiene su silueta. ¿Qué significan estas señales? Vale, fijaros lo siguiente. Velocidad máxima permitida. Pero debajo esta placa que hace el dibujo representativo de la niebla nos dice que la velocidad máxima se aplicará solo en caso de niebla. Por eso la placa complementaria de la parte inferior. Aquí tenemos el mismo panel independiente. Entonces es un panel complementario de la señal vertical que se ponga en la parte superior y nos indica la posibilidad de niebla. Conducir bajo los efectos de las drogas. ¿Puede llevar aparejada la pérdida de puntos del permiso de conducir? Sí, siempre. Muy bien, hasta aquí el test de hoy. Gracias.